Gracias, congresista Schaeffer. Congresista Gino Costa puede continuar. Congresista... otra interrupción, el congresista de Belaunde. De Belaunde tiene usted la segunda interrupción. Sí, para aclarar, presidente, que la nueva legislación antiterrorista se dio luego de un fallo del Tribunal Constitucional y fue una comisión la responsable de dar esta nueva legislación, porque si no dábamos la nueva legislación, era muy probable que esos terroristas salieran en libertad. Entonces preferiría que no se use un justo homenaje como el que se está dando el día de hoy para tratar de reconstruir la historia. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Gino Costa. Yo quería en esta parte final de mi intervención referirme ya no a la justeza del reconocimiento, sino a su oportunidad. Estamos, como se ha dicho, a pocos días de festejar los 25 años y creo que hay que festejarlos. Seguimos enfrentando una amenaza terrorista en el Brain armada y con el Movadef una amenaza del terrorismo no armado, pero indisolublemente ligado a lo que fue y sigue siendo Sendero Luminoso. Y para enfrentar ambos fenómenos, la inteligencia y el ejemplo del GEIN son fundamentales. Decía que así como hemos derrotado al terrorismo en el Huallaga, lo hemos hecho principalmente a través de la acción de la inteligencia policial y lo tendremos que hacer de la misma manera en el Brain. Y frente al terrorismo no armado que pretende aprovechar de los resquicios de la democracia para acumular fuerzas y probablemente reiniciar la acción armada contra la sociedad y el Estado peruano más adelante, tendremos que tener también una estrategia clara y firme. Un minuto para concluir. Estrategia. Termino, presidente. Dentro de esa estrategia, el fortalecimiento de la inteligencia es fundamental y es lo que viene haciendo este gobierno para enfrentar esa amenaza, pero también, como se ha dicho acá, el crimen organizado. En efecto, de alguna manera tenemos frente al crimen organizado un GEIN, que es el que está produciendo los resultados que se está produciendo contra las grandes organizaciones criminales que vienen cayendo semanalmente. Entonces, frente al fenómeno del terrorismo no armado, pero sí vinculado a la ideología de Gonzalo, que reconoce la acción armada como elemento central de esa propuesta política, tenemos que mantener una inteligencia muy fuerte y muy sólida, confiar en los servicios de inteligencia, adecuar el marco normativo como lo estamos discutiendo en la Comisión de Inteligencia, porque creemos que no va a bastar los ajustes que hemos hecho a la Ley de Apología del Terrorismo. Pero además tener una acción política decidida como la tuvo Urbiola o como la tuvo el prefecto de Puno a los que se han referido en esta, y actuar además, presidente, sin dobleces frente al terrorismo, confiando en los servicios de inteligencia. Yo quiero terminar agradeciendo a mi colega, el general Miyashiro, y a los representantes del GEIN que se encuentran en la tribuna y a través de ellos, ¿no es cierto?, a la institución policial, a quienes ellos representan. Para ellos, nuestro profundo agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, congresista Gino Costa. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Mauricio Mulder. Presidente, era inevitable que en un debate que tenemos sobre una propuesta de la Comisión de Defensa para declarar defensores de la democracia a los miembros del GEIN, pase a ser un debate sobre el tema del terrorismo y pase a ser un debate sobre lo que significan los retos que tenemos en el presente. Porque es evidente que 25 años después nadie puede decir que este tema ha sido erradicado de raíz de nuestra historia. Y además, presidente, en la medida en que la actual coyuntura en la que nos encontramos, en la que tiene usted a personas que ostensiblemente, públicamente, pertenecen a los organismos de fachada de Sendero Luminoso y están incentivando la huelga de los maestros, es evidente entonces que no estamos hablando solo de una situación de homenaje, ni tampoco estamos haciendo simplemente repaso de la historia, sino que debemos hacer también propósito de corregir las cosas para que no vuelvan a ocurrir. Presidente, efectivamente, el enfrentamiento contra el terrorismo fue un enfrentamiento de toda la sociedad. Se enfrentaron los ronderos, se enfrentaron los partidos políticos, que se quiere soslayar y se mencionan solamente algunos. En el caso nuestro, presidente, incluso un diputado fue asesinado siendo diputado. Es el único caso, Pablo Lío Ormeño.
No he visto que se le haya rendido nunca homenaje a Pablo Lío Ormeño en su condición de diputado asesinado por Sendero Luminoso. No hay ni siquiera un cuadro de él en este Congreso. Hay cuadros de personas que no han sido parlamentarios, pero no hay cuadros del Pablo Lío Ormeño asesinado por Sendero Luminoso. O de Orestes Rodríguez, siendo ministro, asesinado también por Sendero Luminoso, al lado de su hijo. O de Rodrigo Franco, que era director de una empresa pública y que fue asesinado también en su casa, delante de sus hijos. Lo que pasa es que después estas cosas van pasando a segundo plano, presidente, y comienzan entonces los que reescriben la historia. Y la historia se empezó a reescribir en nuestro país, presidente, a partir del momento en el que el señor Alejandro Toledo quiso utilizar estas cosas para poder encaramarse alrededor de quienes tienen una supuesta preeminencia en las corrientes mediáticas de nuestro país y deciden qué es lo bueno y qué es lo malo que en nuestro país se debe ocurrir. Y entonces se creó la famosa Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad, y ahí están mis críticas desde el primer momento, que fue una comisión elitista, que fue una comisión que solamente tuvo un solo ojo para ver las cosas y que fue una comisión que terminó abriendo el camino para que todas aquellas personas que se habían enfrentado con las armas o con la política a Sendero Luminoso terminaran en sendos juicios y terminaran en persecuciones de carácter judicial en el ámbito nacional e internacional. Y entonces tiene usted, señor presidente, la paradoja de que mientras están saliendo por cumplimiento de condena o por cualquier otra circunstancia a las calles a actuar libremente sin haberse arrepentido y sin haber depuesto las armas, las mismas personas que los combatieron hasta el día de hoy tienen procesos penales y persecuciones. 25 años después, si cometieron violaciones de derechos humanos, ya estarían cumpliendo su condena si los hubiesen condenado justamente a partir del momento que cometieron esa violación de derechos humanos. Pero no, están sujetos a que se les condene a partir de ahora. Y se acaba de condenar a militares que violaron los derechos humanos, sin duda alguna, como en el tema de los cabitos, a 35 años de prisión, recién contados a partir de ahora. Y son personas que tienen 70, 75 años y han pasado los últimos 25 años en procesos. O sea, la violación de su derecho humano a tener un proceso rápido, aunque sea culpable, no pasa nada. Y sin embargo tenemos a una llamada Asociación de Defensa de los Derechos Humanos, APRODE. Puede continuar. No voy a poder. Cuyo jefe, presidente, tiene el cuajo de haber perseguido a todos aquellos que pudieran tener sospecha de violación de derechos humanos, pero cuando les indican que el señor Ollanta Humala es responsable de las fosas comunes en Madre Mía, dice, me resbala la crítica y no voy a hacer ninguna denuncia. ¿Usted cree que una organización como esa, que se presenta en el Parlamento Europeo a decir que el MRTA no es terrorista, o que se presenta ante el Tribunal Constitucional sin ser parte en el proceso, y el Tribunal Constitucional vergonzosamente recibe sus escritos y falla, reabriendo nuevamente por 9ª vez consecutiva el tema del frontón, que ya tiene condenas? Entonces, presidente, aquí lo que estamos viendo es que la guerra no ha terminado y que la guerra la estamos perdiendo. Y entonces es claro, presidente, que si no adoptamos criterios Continúe. en los que nuestras posiciones no sufran vergüenza frente al argumento supuestamente correcto, ¿no?, en el que dice que aquí no hubo terrorismo, aquí hubo guerra interna, conflicto armado interno. No fue terrorismo, no fue una banda terrorista que empezó a asolar el país, no, esto es un conflicto armado interno. El concepto que se utiliza en las convenciones de Ginebra para las guerras civiles. Con lo cual, ambas partes tienen los mismos derechos y ambas partes tienen equivalencia de armas y ambas partes tienen que respetar los convenios de Ginebra, que establecen pues un estatus para los prisioneros, que establece que los prisioneros de guerra tienen un tratamiento distinto a los delincuentes comunes, que se les aplican normas militares, etc. Eso lo estableció la Comisión de la Verdad. Y desde entonces se sigue hablando.
conflicto armado interno. Y eso permite que, por ejemplo, con recursos del Estado, porque eso es de la Municipalidad de Miraflores, en el Museo de la Memoria se hagan... Un minuto para que culmine. Presidente, le agradezco. Se hagan muestras en las que solamente se critica a quienes combatieron contra el terrorismo. Ni una sola muestra en esa puesta de arte contra Sendero Luminoso. O como cuando el Museo de la Memoria hacía una galería fotográfica, que yo recuerdo haberla ido a visitar en Larcomar, un lugar muy exclusivo, a la entrada, la primera foto, una foto triunfante con el puño en alto del señor Abimael Guzmán. Bueno, así se ha ido pues perdiendo la guerra, así se ha ido retrocediendo. Cuando usted ve que las víctimas del terrorismo tienen sus nombres al lado de sus victimarios, es decir, de los terroristas, en el famoso ojo que llora, que también se ha hecho con recursos del Estado, entonces uno, presidente, empieza a decir qué es lo que está sucediendo, por qué hay esa verdad única, por qué se imponen esos criterios en los que no puede haber un debate sobre ese tipo de concepciones que son las que abren paso a las voces terroristas. En ese sentido, presidente, esta votación, concluyo con eso, tiene un profundo sentido simbólico y una gran oportunidad, porque se hace en un momento en el que se está buscando nuevamente el reposicionamiento de las voces terroristas, senderistas, pensamiento Gonzalo, que pretenden nuevamente encaramarse para engañar a los jóvenes, para hacerles creer de que es una nueva manera de pensamiento hacia la justicia social, cuya injusticia y cuyas desigualdades nos genera tanta indignación que tenemos que enarbolar militantemente posiciones, cuando en realidad de lo único que se trata es de llevar al poder a una camarilla que gobierna después en nombre del pueblo para seguir empobreciéndolo, porque ese ha sido siempre el fracaso del comunismo en la historia del mundo, presidente. Así que ese es el homenaje que hay que dar, el de la lucha continua y permanente, porque como esos policías que no cejaron en su intento, que se amanecían, que estaban todos los días allí, que les quitaban su rancho, que los cambiaban de colocación. Culmine. A esos lo que tenemos que hacer es imitarlos en ese esfuerzo, imitarlos en esa entrega y decirle a las nuevas generaciones que nuestra generación no les va a entregar un país en donde nuevamente pueda caer en manos del terrorismo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Concluye el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. No sé si le puede dar una interrupción al congresista Arce, congresista Velázquez Quesquén. Con mucho gusto, presidente. Tiene la interrupción, congresista 10 Richard minutos, Arce. por favor, ¿cuál es el problema? Un momentito, tranquilo. Gracias, señor presidente, gracias, señor Velázquez Quesquén. Evidentemente que tenemos que brindar un reconocimiento a todos aquellos que nos ayudaron a conseguir la paz. Y es justo este reconocimiento al Grupo GEIN por todo el trabajo de inteligencia que permitió capturar a un delincuente terrorista como Abimael Guzmán. Pero, señor presidente, también es importante recordar que cuán difícil todavía es solucionar los problemas sociales en nuestro país. Que lamentablemente estos problemas sociales, señor presidente, es el caldo de cultivo para que se siga exacerbando esas emociones y sentimientos de postergación, de olvido de tantas poblaciones excluidas en este país, señor presidente. Vengo de la calle, señor presidente, vengo de estar con los maestros y veo el reclamo legítimo que ellos tienen para poder conseguir una reivindicación social. Se está buscándose todos los mecanismos para poder lograr una solución, pero ese tiene que ser el camino, señor presidente, es el diálogo para solucionar los problemas sociales. Seamos inteligentes durante este tiempo. Muchas gracias, congresista Arce. Juan Cheput le pide la segunda interrupción. Congresista Cheput, la segunda interrupción. ¿Sí? Sí, tiene la segunda interrupción, congresista Cheput. Culmine, congresista Arce, culmine. Pero, por favor, al tema, materia de debate. Congresista Arce. Gracias, señor presidente.
Es que es muy importante recordar que mientras no solucionemos los problemas sociales del país, le vamos a dar una oportunidad a estos organismos de fachada como Movadef, como FUDEF, para que puedan enarbolar sus banderas, cuando nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno, como Congreso de la República, de atender estas justas demandas. Señor presidente, todavía falta muchas heridas por curar. Hay héroes anónimos que se han inmolado durante estos años. Se habla más de 70.000 muertos. Y la idea es que los discursos no tienen que polarizar más al país. La idea es que los discursos deben ayudar a reconciliar, que la educación nos permita llegar a los niños para enseñarles qué fue esa época desastrosa de los años 80 y 90, donde hubo todos estos crímenes de parte de Sendero Luminoso. Pero también tenemos que reconocer como Estado que también hubo errores por algunos malos militares, hubo violaciones a los derechos humanos. Y eso nos va a ayudar a reconciliar y a pensar en un mejor país en el futuro. Gracias, señor presidente. La segunda interrupción la tenía Corista Cheput. Presidente, solamente para indicar de que si bien es cierto, mi bancada ha dicho que va a apoyar este propósito tan noble de declarar como defensores de la democracia al GEIN, tal como dijo el congresista Alberto de Belaúnde, no utilicemos este noble objetivo para cambiar la historia. ¿En qué sentido? La Comisión de la Verdad y la Reconciliación la creó el presidente Paniagua en junio del 2001 con un decreto supremo, en un contexto en el cual un Congreso mayoritariamente fujimorista aprobó ese propósito porque era un objetivo nacional. No fue Alejandro Toledo, fue Valentín Paniagua en junio del 2001. Posteriormente, con otro debate, en septiembre del mismo año, ya con Alejandro Toledo, se ratificó y se amplió el número de conformantes. Solamente eso, presidente. Gracias. Gracias, señor congresista. Congresista Velázquez Quisquén. Va a ver, Ha sido aludido el congresista García Belaúnde. No, por una excepción, una última interrupción, congresista García Belaúnde. Una precisión a mi amigo y colega Juan Cheput. La Comisión de la Verdad fue creada efectivamente en la fecha que le ha dicho, junio del año 2001, a pedido de 4 candidatos presidenciales: Alan García, Fernando Olivera, Lourdes Flores y Alejandro Toledo. Y se llamó Comisión de la Verdad, punto, con 7 miembros. Luego llega el señor Toledo y la amplía a 12 miembros y crea la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Reconciliación que hasta ahora nadie conoce, presidente. Muchas gracias. Congresista Velázquez Quisquén. Muy bien, presidente. Solamente quiero decir que acabo de alcanzar un texto sustitutorio donde he hecho una corrección literal. El título de la norma es Ley que declara defensores de la democracia, porque a ese título hace referencia la Ley 29031 y es atendible la sugerencia del congresista García Belaúnde. También ha expresado una preocupación con relación a aquellas personas que tienen condenas. La segunda disposición final es explícita. Se establece que no se acogen a este beneficio aquellas personas que tienen condenas por haber cometido delitos dolosos. Con todo eso, presidente, pido que este dictamen sea puesto a consideración de la representación y espero que todos podamos respaldarlo. Gracias. Gracias, señor congresista. A las 15:30 se ha distribuido el dictamen, el texto sustitutorio. Finalizado el debate, los congresistas deberán marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa.
Bien, estamos en vivo a través de Congreso Televisión. En estos momentos se está registrando la asistencia antes de votar el proyecto de ley que propone declarar héroes de la democracia miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, DIRCOTE, Policía Nacional. Recordemos que este proyecto fue aprobado por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso. Esto fue aprobado por esta comisión por unanimidad. Proponer la propuesta de ley que declara como héroes de la democracia a los valerosos efectivos del Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Policía, quienes entre los años 1990 y 1992 realizaron 12 operaciones de inteligencia operativa y que concluyó con la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Este reconocimiento no será aplicable a aquellos policías que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos, según se lee en una de las disposiciones complementarias del dictamen aprobado. La mayoría de parlamentarios se mostró a favor de este reconocimiento. Durante el debate que se realizó sobre este tema, bueno, pues hubieron varios puntos de vista, destacaron la heroicidad que caracterizó la labor de los efectivos policiales del GEIN en la lucha contra el terrorismo y con pleno respeto a los derechos humanos. Es el proyecto de ley que declara defensores de la democracia a miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, DIRCOTE, Policía Nacional. Se está por cerrar la asistencia antes de someter a votación este proyecto de ley. El congresista Marco Miyashiro, quien formó parte del GEIN, informó que a sus colegas que con motivo de conmemorarse los 25 años de la captura del siglo, el próximo 12 de septiembre se realizará una serie de actividades públicas que comprende desde una exposición fotográfica en el Congreso hasta la realización de una misa en la Catedral y la presentación de un libro a cargo de las comisiones de Defensa e Inteligencia del Parlamento Nacional. Seguimos la transmisión en vivo. Estas son imágenes del hemiciclo del Congreso de la República. Se está por cerrar la asistencia para someter a votación este proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Defensa. Este dictamen recoge las propuestas legislativas que sobre el particular presentaron los congresistas Luis Galarreta y Mercedes Arauz. Así que en unos momentos se va a votar el proyecto de ley que propone declarar defensores de la democracia a miembros del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, DIRCOTE, Policía Nacional. Los efectivos del GEIN, de la policía, quienes entre los años 90 y 92 realizaron 12 operaciones de inteligencia operativa y que concluyó con la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Estamos en vivo a través de los canales 550 y 73 de Movistar, 56 de Claro y VES Cable. Ahí vemos justamente el tablero electrónico donde se registra la asistencia de los parlamentarios antes de someter a votación este proyecto de ley. Todos los congresistas han tenido palabras de reconocimiento, ¿no?, de la heroicidad que caracterizó la labor de los efectivos policiales del GEIN en la lucha contra el terrorismo
y con pleno respeto a los derechos humanos. En estos momentos, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, conversa con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Están haciendo las coordinaciones. También conversa con Javier Velázquez Quesquén. Ya está por cerrarse la votación. Recordemos que Velázquez Quesquén es presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, que hace poco aprobó por unanimidad, ¿no?, declarar defensores de la democracia a los efectivos del GEIN, DIRCOTE y Policía Nacional. En unos momentos vamos a escuchar al presidente del Congreso para dar la orden de que se inicie la votación. Congresista Velázquez Quesquén. A ver, congresista Velázquez Quesquén. Presidente, voy a retirar el texto sustitutorio que presenté a las 3:30. Presidente. Voy a retirar el texto sustitutorio que presenté a las 15:30 para restablecer el original, el que aprobó la comisión, porque la fuente del desarrollo de esta norma era la ley 30.554 y la ley 29.031. Por eso pido que se vote ese dictamen, presidente, el que se le alcanzaba a todos los señores congresistas, y se dé por retirado el que presenté a las 15:30. Ok. Cerrada la asistencia. Ya especificó el presidente de la Comisión de Constitución que se está votando el texto original, por lo cual habría que cambiar el título en la pantalla. Han registrado su asistencia 95 señores congresistas al voto. Con 95 congresistas presentes, entonces se va a someter a Está votación votando el este texto original que ha sido ley. sustentado. Es el texto original que ya ha sido sustentado, ha señalado el presidente del Congreso. Recordemos que el congresista Javier Velázquez Quesquén ya ha retirado su texto sustitutorio que había presentado en horas de la tarde. Se va a votar el texto original.